La fonoaudióloga, de verdad, chicos y chicas y a todos los que están ahí, los que nos preguntaron, como les decimos, no podemos ahorita darles todas las respuestas, pero ya cuadramos con la doctora Luz para luego de Semana Santa, vamos a enviar la comunicación para que esas preguntas que quedaron ahí, las vamos a responder para esa nueva reunión. Entonces, no se preocupen que sí las vamos a responder, tanto para Brasil como para Colombia. Ahorita pues sigue también una súper profesional que es fonoaudióloga desde acá también de Colombia que nos va a acompañar. No sé si ya está en línea, Brian, tú me cuentas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, no te veo, no te veo, no te veo, Oi, bom dia, como estão? no te veo, doctora Clara. Ahora sí ya te veo. ¿Cómo está, Vale. doctora Clara? Bien, bien, gracias a Dios, chicos. Rato sin saber de ustedes. Sí, igual. Doctora, te voy a pedir un favor, porque pues en la costa de nuestro país se habla un poquito rápido. Entonces, como tenemos un traductor, ayer mi compañera Ariana pues quedó un poquito perdida con una de tus colegas, entonces para que porfa trata de hablar un poquito despacio, un poquito nomás, mientras él también nos va traduciendo Como lo por que, oração, né? Vai entender. o como una frasecita, pero pues para que se la pueda dar a nuestros compañeros de Brasil que hoy nos están acompañando. ¿Vale, Doc? Ok, bueno, voy a hacer mi mayor intento porque aparte que soy costeña, yo hablo súper rápido. Ela está dizendo que é da costa, né? Do litoral da Colômbia, e lá eles falam mais rápido, mas ela nos ajudará para que eu possa traduzir para vocês. E a Ariadne possa Bueno, entender. vamos a iniciar por acá. Vaya, ¿me ayudas, porfa? Comparto la pantalla. Vamos começar, e por aqui o Brian me ajudará a compartilhar a tela. Ahí. Bueno, Abajo a la derecha, modo presentación, sí. ahí. Oh, Donde dice 72%, por no ahí veo, abajito. me perdí. Acá. Espera. Notas, comentarios, por aquí. Sim, Ahí está. sim. ¿Listo? ¿Listo, Doc? Ok, bueno, buenos días. Mi nombre es Clara González, soy fonoaudióloga, especialista en audiología. Oi, bom dia. Meu nome é Clary Gonçalves, sou fonoaudióloga especializada nessa área. Ok, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Pompe, lo que tiene que ver con la deglución y la alimentación. Pero vamos a hacer un enfoque en la promoción, prevención y el diagnóstico de alteraciones a nivel de la deglución. Hoje nós falaremos um pouco sobre a doença de Pompe, sobre diagnóstico e a prevenção. Listo, Doc. Ok, bueno, cuando hablamos de promoción, nos referimos directamente a promover esos procesos seguros de la deglución, ¿cierto? Procesos que son eficientes y eficaces, que nos ayudan a disminuir riesgos que coloquen en riesgo a nuestros pacientes o no solo a los pacientes, sino a personas que tengan algunas alteraciones a nivel de la deglución. Otra forma de promoción es detectar síntomas tempranos. Me fui muy rápido, ¿cierto? Sí, espérame que ya va a traducir. Hoje falaremos um pouco sobre os riscos, o diagnóstico e a prevenção da enfermidade, da doença. Listo, Doc. Ok, básicamente vamos a promover la forma de detectar de forma temprana
estas alteraciones a nivel de la deglución. Basicamente, nós falaremos sobre detectar e Forma temprana. de forma temprana, de uma forma cedo, né? Cedo, e os diagnósticos da doença. Ok, vamos a detectar esos síntomas y signos que nos generan ciertas alarmas de que algo está sucediendo con la deglución y la alimentación. Nós falaremos sobre esses 5 temas que fala sobre a detecção e a evolução da doença de POM. Por ejemplo, cuando estamos alimentándonos, las personas o los pacientes empiezan a toser, a lagrimear, empiezan con movimientos extraños a nivel facial y otros síntomas que nos están diciendo que algo está sucediendo o que algo no está de forma correcta. Então, nós falaremos também sobre a questão quando o paciente se alimenta, ele começa a tossir e isso. Pues que puedes volver a repetir ese último pedacito. Ok, síntomas tales como tos, lagrimeo, movimientos extraños a nivel facial. Cuando la persona está comiendo, entonces decimos algo está pasando o algo no está funcionando de forma correcta. Entonces, a eso hacemos referencia en cuanto a síntomas y signos. Nós falaremos pouco sobre os sintomas e sinais que quando a pessoa está comendo, tossindo e lacrimejando ou fazendo expressões estranhas na cara. Ok. Listo. Cuando hablamos de prevención, hacemos referencia directamente a prevenir esos eventos que coloquen en riesgo la vida de nuestros pacientes. Quando falamos de prevenção, nós também falamos desses sinais alarmantes do nosso paciente. Por ejemplo, vamos a identificar microaspiraciones, broncoaspiraciones e infecciones respiratorias. Por exemplo, falaremos sobre microaspiraciones, broncoaspiraciones. Bem, nós falaremos sobre microaspiração, broncoaspiração. ¿Y cuál es la otra? Son 3. Micro. Infecciones respiratorias. Infecções respiratórias. Y cuando hablamos de un diagnóstico, nos referimos directamente a identificar esas alteraciones a nivel de la deglución. ¿Puedes volver a repetir, Doc? Que cuando hablamos de diagnósticos, estamos hablando de identificar esos trastornos a nivel de la deglución. Quando falamos de diagnóstico, nós falamos desse sinal de trastornos de deglución. De transtorno de deglución. Deglução. Este trastorno de deglución se denomina con el término de disfagia, que es la dificultad para deglutir. Disfagia. Quando falamos de deglução, que é para ingerir o alimento, nós falamos de disfagia, que eu não lembro como falam no Brasil. Ok. Para este diagnóstico necesitamos un profesional idóneo que es el fonoaudiólogo. En otros países, pues, licenciados en fonoaudiología o terapeutas de lenguaje, dependiendo del país, pues varía el nombre del profesional, pero los objetivos son los mismos.
¿Puedes volverlo a repetir, Doc? Qué pena. Ok. La fonoaudiología, exactamente. Dependiendo del país, tiene varios nombres. Y para un diagnóstico necesitamos de un fonoaudiólogo, o como lo llamen en su país. Para diagnóstico, nós necessitamos de fonoaudiologista para terapia de linguagem. E esses termos variam de país a país. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a continuar y de pronto las cositas, preguntitas al final, las vamos con Ariana las vamos haciendo, porque si no, no vamos a continuar. Entonces, sí, entonces dale, doctora, sigue y acá después vamos en las preguntas, vamos haciéndolas tanto en Brasil como acá en Colombia, ¿vale? Ok, Dale. bueno, ya habíamos hecho varias intervenciones en fonoaudiología. Bueno, no sé si están los mismos participantes o hay diferente público, pero De nos pronto hay habíamos diferencia. enfocado en algo, sí, nos De habíamos pronto hay enfocado en diferencia. algo que, sí, nos habíamos enfocado en algo que la nutricionista explicó muy bien. Y hoy el enfoque va a ser diferente. Nos vamos a enfocar más en cuanto a la parte muscular orofacial y la parte de ejercicio. Vamos a hacerlo un poco más práctico, porque anteriormente habíamos mirado pues la seguridad, las texturas de alimentos y todo el riesgo que hay, pero hoy vamos a conocer un poquito más lo que es la enfermedad de Pompe en cuanto a la parte muscular que intervienen en el proceso de masticación, deglución y pautas y ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de cada uno, voy a tratar de explicárselos, un ejercicio de cada área, para que se vayan pues con un poquito más de claridad sobre el tema, Entonces, porque en ya la doctora... esos ejercicios sí los vamos a ir haciendo con el traductor, ¿vale? Cuando los vayas a hacer. Listo. Bueno, entonces pues vamos a continuar, vamos a trabajar, como ya les dije, deglución, alimentación, basados en la promoción, prevención y un buen diagnóstico para poder hacer un óptimo tratamiento. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar qué es la deglución y qué es la alimentación. Estos dos términos están muy relacionados, pero son totalmente diferentes, ¿cierto? ¿Qué es la alimentación? La alimentación es el proceso o el medio el cual ingerimos directamente los alimentos que nuestro cuerpo necesita. Esa es la alimentación, la ingesta de alimentos. ¿Qué es la deglución? La deglución es un proceso en el cual el alimento es llevado desde la boca hacia el estómago. Están directamente relacionados, pero son dos términos totalmente diferentes. Como explicaba la nutricionista anteriormente, la alimentación, existen varios tipos de alimentación. Eso depende de la necesidad de cada paciente. Nosotros como fonoaudiólogos nos enfocamos en que la vía de alimentación sea la vía oral. La llevamos al máximo de rehabilitación para que se mantenga esa alimentación vía oral. En cuanto a la deglución, vemos que se maneja de diferentes fases. En la deglución se da la fase preparatoria, la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Son las diferentes fases por el cual pasa el alimento desde que es depositado en la boca hacia el estómago. ¿Listo? Y la alimentación es el medio por el cual recibimos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Entonces, vamos a enfocar esta charla básicamente en una preguntita que siempre me hacen en mi consulta. Siempre me dicen, doctora, mi hijo no come carne, o ¿por qué mi hijo no come carne? ¿A qué se refieren los papitos o los pacientes o las personas cuando empiezan a notar esta dificultad? Hacen referencia básicamente en que hay una dificultad para masticar o para ingerir ciertas texturas de alimento. Cuando hacen ese énfasis en que no come carne, estamos haciendo referencia a que le cuesta trabajo deglutir o masticar alimentos sólidos de consistencias grandes, de gran tamaño, alimentos duros. Entonces lo generalizan por lo general con el término porque mi hijo no come carne o tengo dificultad con la carne o con ciertos alimentos duros, sólidos. Entonces, ¿a qué se debe esto?
se puede estar relacionando con una dificultad a nivel muscular, orofacial, intraoral o una dificultad de integración sensorial como tal. Pero como sabemos, en la enfermedad de Pompe, que ya lo hemos mencionado y ya lo han dicho anteriormente, en general, ¿qué es la enfermedad de Pompe? Es un trastorno genético que provoca debilidad muscular, ¿verdad? Y como fonoaudiólogos que trabajamos la parte de la deglución y de la alimentación, nos enfocamos en la parte muscular, entonces nos compete abordar esta parte. ¿Qué vemos que afecta? La parte de los, afecta varios procesos, entre ellos los respiratorios, los deglutorios, procesos de articulación, y eso es competencia de fonoaudiología, obviamente de un equipo interdisciplinario que participamos varios profesionales, entre ellos la fonoaudiología. Sabemos que es una enfermedad degenerativa y que es muy progresiva, que tiene aparición temprana, tardía, y que hay que tenerlo en cuenta porque de esto depende el éxito de la rehabilitación o el mantenimiento de ciertas funciones. Sabemos que en etapas muy tempranas es un poquito más difícil la rehabilitación de ciertos procesos y que en etapas más tardías, que se han mantenido ciertos procesos, es más exitoso y más fácil rehabilitar las funciones. Pero ¿cuál es la idea? Mantener y garantizar óptimos procesos a nuestros pacientes. ¿Listo? Bueno, entonces, a nivel muscular, volvamos a la diapositiva, a nivel muscular, ¿qué podría estar ocasionando? Dificultad en cuanto a la tonicidad de los músculos y a ese funcionamiento. ¿Cuáles músculos? Los músculos intraorales, los que están dentro de la boca, los músculos linguales. ¿Cuáles otros músculos? La musculatura perioral o la que está por fuera, en nuestra carita. Entonces, a nivel muscular hay que identificar qué dificultad puede estar existiendo en cuanto a la tonicidad y el funcionamiento de esos músculos intra y periorales, los músculos dentro y fuera de nuestra boca. A nivel de integración sensorial, es muy difícil encontrar un pacientico, un niño o un adulto que no coma o no mastique bien por una integración sensorial. Por lo general, esta integración sensorial va asociado a otros trastornos, pero cuando ya hay un deterioro muscular bastante severo a nivel intraoral, estas funciones sensoriales como el gusto y las texturas también se va deteriorando. Entonces es muy importante tener en cuenta esos dos aspectos, la parte muscular y la parte sensorial. Y también hay que resaltar la parte de la dentición y de la masticación, que hoy nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando hay alteraciones a nivel muscular, los tipos de mordida o la parte de la dentición se va alterando. Aparecen alteraciones tales como mordida abierta, dientes separados, o los dientes no salen, las piezas dentales no salen completamente, o están alterados en muchos campos. Entonces hay que identificar ese tipo de mordida porque un paciente obviamente con una mordida abierta que viene con un pompe temprano y que logró superar varias etapas, pero a nivel de dentición y de masticación quedó esa mordida, entonces pues obviamente este proceso de masticar estas texturas sólidas, duras, como la carne, le va a ser muy difícil. Entonces ahí es donde entramos a modificar y buscarle una forma más fácil para que él tenga una ingesta adecuada de esta textura. Entonces, sí o sí hay que trabajar esta parte muscular, integración sensorial, y no dejando de lado lo que mencionó la nutricionista, que es la modificación de las texturas de alimento. ¿Ya? Que eso ya yo lo había explicado anteriormente, ya lo explicó la nutricionista, entonces lo vamos a mirar superficial. Hasta aquí dudas, preguntas. Voy muy rápido. Un poquito, no, un poquito, pero bueno. Ela está perguntando se até agora tem alguma pergunta. Ariadne o público en Brasil. ¿No? Esa cara de Ariadne dice, ¿no? Ok, bueno.
Entonces, como les dije... Enquanto ela está falando dos músculos, né, e que não necessariamente a criança não quer comer carne, mas que ela tem essa dificuldade, por isso acaba preferindo não comer, né? Sí, ella dijo que la doctora está hablando de la mordida, de la masticación, y no necesariamente eso quiere decir de los músculos, como nosotros vimos antes con la doctora Luz. Y ella explicó de la cuestión de comer carne que por la pompa, esta parte de la masticación es como más débil. Mandíbula. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Sí. Ok, entonces cuando yo hablo de masticación generalizada, o sea, me voy a referir a toda la parte muscular. ¿Por qué? Porque ya lo dije anteriormente, la enfermedad de Pompe, la principal característica es que los músculos están débiles. Y a nivel orofacial, estamos compuestos de músculos a nivel respiratorio, para comer, para respirar, para tragar, necesitamos un grupo muscular bastante amplio que no vamos a entrar en detalle porque son muchísimos. Entonces, sí, a nivel general, mira, tenemos los músculos temporales, los maceteros, están aquí, que abarcan bastante espacios cigomáticos. Todos esos músculos que yo les estoy mostrando acá son los músculos implicados a nivel de masticación. Entonces, quiere decir que toda esta parte en enfermedad de Pompe va a estar débil. Por ende, la parte de la masticación, la articulación, la comunicación expresiva va a estar alterada porque necesitamos de estos músculos para un funcionamiento óptimo de estas habilidades motoras como tal. Aquí les traigo un videíto. Eso es lo que nos ayuda básicamente los grupos musculares, los movimientos de mandíbula que se requieren para la articulación, para la deglución y para la masticación y toda la función general orofacial. ¿Qué fueron estos grupitos de músculos que les mencionaba acá? Que son los temporales, los maceteros y los pterigoideos. Hay muchos más, pero esos son como los más grandes a gran escala a nivel orofacial. Ela está falando dos grupos musculares principais que nós utilizamos para a mastigação, porque as pessoas que têm a doença de Pompe também têm essa dificuldade, porque até mesmo porque a Pompe afeta o tecido muscular, a massa muscular, e isso também dificulta um pouco para essas pessoas que possuem a doença de Pompe. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de las fases de la deglución. Y la... ok, bueno, entonces les había dicho que la deglución, que es el proceso donde colocamos el alimento en la boca hacia el estómago, está dividido en varias fases, ¿verdad? En la fase preparatoria, que es cuando nos preparamos para que el alimento sea llevado a la boca. ¿Qué compete en esta fase? La parte postural, el olfato, las funciones orofaciales, los músculos que estén en óptimas condiciones, los dientes. La fase oral es cuando ya el alimento está dentro de la boca, empezamos a masticar y organizamos ese alimento. Cuando ya está organizado, eso se llama bolo alimenticio. Es el alimento masticado, organizado y se denomina bolo alimenticio. Ah, eso que dice BA. BA es bolo alimenticio. Sí, BA, bolo alimenticio. Okay. ¿Listo? Y luego hay una fase faríngea donde ese bolo alimenticio o ese alimento es transportado desde la punta de la lengua o desde la lengua hacia atrás. En la fase faríngea, que se da cuando se dispara el reflejo de deglución. Y luego pasa a una fase esofágica y luego al estómago.
Entonces, primero nos preparamos con el alimento, luego pasa a la fase oral, luego a la fase faríngea y luego a la fase esofágica. ¿Qué necesitamos? Que nuestra lengua, nuestros músculos linguales, intraorales, periorales, los músculos a nivel de cuello, los suprayoideos, infrayoideos, toda esta parte muscular estén funcionando bien. Espérame, traducimos eso, Doc. Tradúceme la... Ah, aqui são as fases de alteração, que é a fase preparatória, são alterações dentárias, dificuldades do controle motor do bolo. ¿Bolo qué? ¿Qué era? Bolo alimentício. Bolo alimentício. Eso. É diminuição sensorial para sentir o gosto, o sabor, e dificuldade para mastigar. Que são três fases, que são a oral, a fase de la língua. A oral, que é a posição da língua, que a força é reduzida, é baixa, a dificuldade na propulsão do bolo alimentício. A segunda, faríngea. A segunda é a faríngea, é na faringe, que é o retraso do disparo da faríngea. O enlentecimento. É a fase lenta do trânsito da faringe. Cortamento. A parte curta da apneia deglutória. E a terceira, que é a esofágica. A terceira, que é a esofágica, que é a diminuição do peritalismo, do esôfago, o refluxo, a falha nas distensões que es ese y E, Doc. Esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. Es como lo que nos ayuda en la parte esofágica a esos movimientos de peristaltismo. Son como movimientos propios del esófago y los esfínteres encargados de hacer ese movimiento. Okay. Sim, são coisas que estão ligadas ao movimento que estão no esôfago. Ok, bueno. Exactamente, Brian. Muy bien. Se nota que has estado en todas las conferencias. Bueno, entonces en cuanto a la enfermedad de Pompe, ¿cuál es la alteración que vemos en cada fase? En la primera fase preparatoria vemos alteraciones dentarias, como los tipos de mordida. Por lo general encontramos una mordida abierta. Dificultad del control del bolo de alimento, o sea, el alimento se va a salir, se va a regar, no se va a organizar, sino que va a estar muy desorganizado dentro de la cavidad oral. Y la disminución sensorial, gustativa y la dificultad para masticar por el deterioro muscular orofacial propio de la enfermedad. A nivel oral, ¿qué encontramos? Presión lingual y fuerza reducida. ¿Qué nos dice eso? Que va a haber dificultad para la propulsión del bolo alimenticio desde la lengua hacia la siguiente fase, que es la fase faríngea. O sea, que esos movimientos y esa hipotonía a nivel lingual nos va a ocasionar que ese alimento vaya direccionado y que se produzca una dificultad a nivel del disparo de la deglución. ¿Listo? Y en la fase faríngea, ¿qué vemos? En los trastornos de Pompe vemos un retraso del disparo faríngeo o un retraso o más lento ese disparo deglutorio con las texturas como tal. Enlentecimiento del tránsito faríngeo, cuando la comida va haciendo su curso va a estar un poco más lento, y acortamiento de la apnea deglutoria. ¿Por qué? Por la alteración muscular. Sabemos que cuando vamos a deglutir o tragar se hace como una pausa a nivel respiratorio, entonces como los músculos están alterados, también esa apnea va a estar un poquito comprometida. A nivel de la fase esofágica, que ya no lo trabajamos como tal el fonoaudiólogo, porque ya es otra fase que no compete a estas áreas, pero sí cabe mencionarla. ¿Y qué vemos? Una disminución del peristaltismo esofágico, van a haber episodios de reflujo y fallas en la distensión del esfínter esofágico superior e inferior, como lo dijo nuestro compañero Brian,
son movimientos involuntarios de esta área, que también se van a ver comprometidos básicamente por la parte muscular. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco del diagnóstico. Ya vimos los síntomas, los signos que nos dicen que algo está pasando con nuestra deglución. Vimos que, bueno, el paciente se atraganta, tose, lagrimea, tiene movimientos de fuerza, movimientos exagerados. ¿Qué es lo más recomendable? Ya tenemos el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, el POMPE apareció desde temprano o apareció de forma tardía. Yo me venía alimentando bien, pero noto estas cositas. ¿Qué tengo que hacer? Una consulta con el profesional encargado del área de la deglución, que es el fonoaudiólogo. No podemos modificar texturas y hacer diagnósticos nosotros mismos, como automedicarnos o autodiagnosticarnos. Siempre tenemos que tener el apoyo interdisciplinario y un óptimo diagnóstico, porque las infecciones respiratorias, las aspiraciones, las broncoaspiraciones van deteriorando aún más ese proceso. Un paciente que pues tiene infecciones respiratorias va a estar hospitalizado, va a estar haciendo muchos tratamientos para disminuir estas infecciones y va empeorando el pronóstico de la deglución. Entonces hay que hacer un diagnóstico oportuno, certero, que nos permita brindarle mejores ayudas a los pacientes. Entonces, ¿qué vemos? Pruebas objetivas y pruebas subjetivas. Esto está relacionado con la parte respiratoria del paciente. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta si el paciente está traqueostomizado, si el paciente está ventilado, si está conectado, bueno, a ventilación mecánica. Hay que mirar todas estas cositas que nos orientan a un buen diagnóstico a enfocarnos en la prueba certera que necesita el paciente. Por ejemplo, entre las pruebas subjetivas que hacemos en casa, los fonoaudiólogos están con los colorantes, azul de metileno, con modificación de textura. Ya hay unas pruebas objetivas, rayos X, pruebas FES. Hay otras pruebas de cinedeglución que también varían dependiendo del país donde se encuentre el paciente. Varía el nombre. ¿Ya? Entonces, con esas pruebas objetivas y subjetivas nos apoyamos para mirar el diagnóstico del paciente. El trastorno de la deglución siempre se va a llamar disfagia, que varía según el grado, la severidad y según la fase afectada. Por ejemplo, si el paciente no puede masticar, disfagia oral, o si el paciente tiene dificultad en la fase oral y faringea, disfagia orofaringea, de grado leve, moderado, severo. Entonces, esto lo diagnostica el fonoaudiólogo junto con el equipo interdisciplinario. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, nos vamos a enfocar en el tratamiento. Y ahí observamos si el pronóstico es favorable o no es favorable, si vamos a necesitar una modificación de textura, si definitivamente la alimentación del paciente vía oral no es posible y hay que recurrir a otro tipo de alimentación, como explicaba la doctora, alimentación enteral, parenteral, que son los tipos de sonda. Cuando ya vemos que ese diagnóstico es lo que nos permite decidir cuál es el paso que sigue junto con la nutricionista y el resto del equipo interdisciplinario. Listo, por eso son importantes las pruebas, observar bien el paciente y determinar si las pruebas serán objetivas, subjetivas, y lo que nos está indicando ese diagnóstico nos da el paso al tratamiento. Les dejo otro videito por acá para enfocarnos un poco más en el tratamiento de este proceso deglutorio. Meninas, até agora ela está falando sobre a questão da mastigação e agora em vídeo ela está mostrando como é a questão do paciente com POMP, sobre a questão de mastigar, que é primeiramente pelo músculo
da boca, né? Da faringe e do esôfago. Ese es un resumen del proceso que les estaba explicando ahorita, el proceso normal cuando el alimento está en la boca, masticamos, es empujado y luego ya hay un disparo del reflejo de deglución como tal y el alimento corre su recorrido normal. Y pues obviamente teniendo en cuenta las limitaciones según, no solo según el diagnóstico de Pompe, sino según otros diagnósticos que son muy similares a la enfermedad de Pompe. Por lo general, como fonoaudiólogos no nos enfocamos básicamente en un diagnóstico. Por ejemplo, no encasillamos al paciente, no, el paciente de Pompe tiene este músculo hipotónico. Entonces, nosotros observamos el músculo, vemos qué tanto nos da el músculo, qué tanto podemos trabajar y así hacemos la parte de la rehabilitación. No nos encasillamos en el diagnóstico como tal, sino en lo que nos está manifestando ese músculo, ese paciente, para así pues obtener unos resultados más óptimos. ¿Listo? Bueno, en cuanto al tratamiento, por parte de fonoaudiología, ¿qué miramos? Miramos el posicionamiento, que es importante para la fase preparatoria, o sea, el paciente debe estar bien posicionado para iniciar un proceso de deglución, alimentación e incluso para realizar las terapias de rehabilitación. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de posicionamiento, un ejercicio de relajación. ¿Por qué? Porque vemos que en el paciente Pompe, por lo general, decimos, ¿para qué vamos a relajar si el paciente está hipotónico? Entonces, cuando nos referimos a relajación es porque a veces el paciente, a pesar de que su tono muscular está hipotónico, él está estresado para ese proceso de rehabilitación. Entonces, hay que hacer ejercicios generalizados de relajación. ¿Listo? No para relajar el músculo como tal, sino la condición del paciente que, bueno, se enteró de su diagnóstico muy pronto o no quiere estar en ese proceso o es algo complejo, entonces vamos a trabajar toda la parte de relajación, vamos a trabajar todo lo que es respiración, trabajaremos la mímica facial, ejercicios del velo del paladar, ejercicios de masticación, praxias labiales, que son movimientos como tal de los labios, se les denominan praxias labiales, praxias linguales, movimientos linguales, enfocaremos un poquito en la deglución de líquidos y la deglución de sólidos. Y obviamente ejercicios de masticación, que es lo que estamos enfocando más, porque estamos hablando generalizado de todos los músculos que participan en la masticación. Vamos a traducir. Ela está dizendo que nós faremos alguns exercícios que são esses que foram citados, como o relaxamento, a respiração, a expressão facial, os exercícios do paladar, de mastigação, os movimentos labiais, os movimentos da língua, a ingestão de alimentos e líquidos. Listo. Ok, bueno, en cuanto a los ejercicios de posicionamiento, el objetivo principal, ¿cuál es? Desarrollar un adecuado control de la cabeza y un control postural durante el proceso de alimentación. O sea, el paciente debe estar bien sentado, bien posicionado, sentado en ángulo de 90 grados. Brazos apoyados sobre las piernas, los pies sobre el piso y antes de iniciar el proceso de alimentación, podemos pedirle que tome aire por nariz, bote, que él se sienta muy cómodo. Ojo, no podemos suministrar alimentación cuando el paciente está acostado, está dormido, está somnoliento. El paciente tiene que, si no se puede colocar en silla, pues adaptamos la cama para que quede en esta posición. ¿Listo? Ya sea para hacer ejercicios labiales, linguales, cervicales, se recomienda que el paciente esté bien posicionado. En lo posible sentado, pero si no se puede, en cama. Bueno, nos apoyamos con qué profesional, con el terapeuta físico y con la terapeuta ocupacional, que son los que nos indican más ejercicios del control postural.
Bueno, el ejercicio número 2 está encaminado a la parte de relajación. Como les decía, es necesario que estemos relajados, que estemos tranquilos, para que esos ejercicios pues sean más óptimos y para que ese proceso de alimentación y de evolución sea más seguro. ¿Listo? Esta relajación está relacionada con la confianza que tiene el paciente en el proceso y en el profesional. Por ejemplo, le podemos pedir al niño o al adulto que tome aire por nariz, guarde y que se imagine que tiene un globo. Puede inflar mejillas, puede soltar por boca o puede soltar por nariz. Inspiración, expiración. Toma aire por nariz, bota por boca, imagina que tienes un globo, imagina que estás inflando y desinflando las mejillas, que tus mejillas son un globito, cierra los ojos, retén el aire y estos ejercicios nos ayudan a mantenernos un poquito más relajados. Ok, el tiempo entre 5 y 10 minutos. 5 y 10 minutos nos tomamos, hacemos el ejercicio y seguimos. ¿Escuché algo? Bueno, ejercicios de respiración. Recuerden que son muchos ejercicios. Yo voy a explicar uno solito para que el tiempo lo podamos aprovechar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los ejercicios de respiración? Aumentar la capacidad respiratoria y reforzar el aprendizaje de una correcta respiración. La respiración correcta, pues obviamente respiración nasal, que es lo que vamos a reforzar, pero hay respiración oral, podemos hacer ejercicios de respiración oral, nasales, lo que vayamos enfocando. En este caso, respiración nasal. Le pedimos al paciente que tome aire por la nariz, inspiración, luego que contenga el aire para luego sacarlo con una expiración por boca y nariz. Es parecido a lo que hicimos en el ejercicio de relajación. ¿Cuál es la diferencia? Que lo podemos hacer con diferentes materiales. Por ejemplo, los niños con bolitas, papelitos, velas, pitos, apagar, lo puede hacer con la nariz. Vamos a mover papelillos con la nariz y con la boca. Son parecidos a los de relajación, lo que cambian son los materiales. El tiempo igual, 3 veces cada ejercicio, 5 o 10 minuticos, dependiendo el descanso, pues dependiendo la capacidad del niño o del paciente. ¿Ok? Pero por lo general yo hago 3 repeticiones de cada ejercicio. Bueno, actividad número 4 que va encaminado a la mímica facial. ¿Cuál es el objetivo de estos ejercicios faciales? Mejorar los movimientos de los músculos orofaciales, lo que estábamos viendo ahora, toda la carita está compuesta por músculos. Por la debilidad no podemos hacer ciertos músculos. Ojo, hay ejercicios, bueno, la rehabilitación depende del grado cognitivo del paciente, del grado de conciencia. Hay pacientes que nos comprenden órdenes y las ejecutan perfectamente, pero encontramos otro pacientico que de pronto está muy pequeñito, no comprendió la orden o tiene otra alteración, no comprende, no la ejecuta, por ejemplo, respira, no te entiende, no lo hace, le cuesta trabajo, entonces tú tienes que direccionar esa actividad, o sea, ayudarlo, porque no lo hace de forma espontánea. Ya es importante resaltar esa parte. Entonces, mejorar los movimientos orofaciales. Colocamos al niño o al paciente delante de un espejo. Si no tienen espejo, no importa, dependiendo la población que estemos trabajando. ¿Cierto? ¿Qué le pedimos? Que levante una ceja, cierre un ojo, de besitos, sonrisa. Si él no lo hace, podemos hacerle el apoyo. Exactamente. ¿Cuál es la idea? Mover todos los músculos. Recuerden los músculos que yo les mostré ahorita que son bastante grandecitos, hay unos más pequeñitos, entonces por eso necesitamos la orientación del terapeuta para que les expliquen dónde está ubicado cada músculo y podamos hacer la retroalimentación. Sonreír, hacer carita triste, hacer carita asustada,
Y, en fin, muchos ejercicios, apretar todos los músculos, podemos apretar primero una zona, luego la otra, luego generalizada. Entonces, esos ejercicios nos ayudan a mejorar todo lo que es la mímica y los movimientos faciales. Listo, nos vamos con la siguiente área. No, espérate, Brian. Nos vamos a la siguiente área que tiene que ver con los músculos intraorales, entre ellos el velo del paladar, que es muy importante para lo que estamos hablando, la propulsión de la comida hacia la fase faríngea. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de esta área? Ejercitar el velo del paladar, el istmo de las fauces, nos ubicamos donde está la úvula o donde está la campanilla y atrás todo ese arco se llama istmo de la fauce. Vemos que eso es como unos músculos o una zona bastante delgadita, sensible. Entonces, eso nos ayuda, esa estimulación nos ayuda a que ese disparo de glutorio sea más efectivo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos introduciendo el dedo, depende del paciente. Hay muchos materiales, kits, cepillitos, vibratorios de temperatura, de textura fría, vibración, hay láser, en fin, ahora la tecnología y tenemos muchas herramientas para trabajar esta parte de ejercitación de todos los músculos intraorales y periorales. Hay muchas cosas, muchos cepillitos que son geniales para esta área. Hacemos masajes circulares con sabores, con limón, con sabores cítricos, dulces, en fin. Hay muchas cosas que nos facilitan esta estimulación de esa zona. Listo, los ejercicios, les recuerdo, van de la mano con el profesional. Listo, no podemos hacer ejercicio por hacerlo, porque por querer hacer o mejorar podemos causar una dificultad o una lesión en el paciente. Ojo, hay que tener en cuenta que para hacer estos ejercicios dentro de la boca tenemos que estar seguros qué tipo de disfagia tiene el paciente. Si la dificultad es solo de masticación y no hay ninguna dificultad para tragar, o que no hay riesgo de que ese alimento se vaya para la vía aérea o la parte respiratoria, si es seguro, podemos hacer toda esta estimulación. Pero si hay un riesgo de broncoaspiración, de infecciones respiratorias, se limita un poquito ciertas texturas o ciertos alimentos. ¿Preguntas? Hubo alguien que levantó la mano ahorita, pero no alcancé a ver quién fue. Alguém tem perguntas? Ah, sí, de pronto fue Jennifer, Ok. para que le abras el micrófono. Ok, bueno, entonces si ya estamos seguros que no hay riesgo de broncoaspiración, podemos dar vía libre con todas estas estimulaciones. Pero si hay riesgo, hay que mirar cómo hacemos los ejercicios de masticación. Por ejemplo, hay muchos tubos de masticación, cepillitos, como les explicaba ahorita. O sea, tenemos que estar seguros de no generar ningún tipo de riesgo al paciente. Bueno, en cuanto a los ejercicios de masticación, la masticación va enfocada a varias áreas. Por ejemplo, si fortalecemos los músculos de masticación como tal, nos ayuda a masticar y nos ayuda a la deglución, pero los músculos de la masticación también son los mismos músculos que intervienen en el proceso de articulación. Entonces, los ejercicios de masticación nos ayudan a, obviamente, al lenguaje expresivo, a la articulación de fonemas vocálicos, consonánticos. Entonces, dependiendo del enfoque, ahí vamos haciendo los ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio encaminado a estimular y fortalecer la función masticatoria como tal. Con comida, se introduce la comida. ¿Hay preguntas? Jennifer alzó la manito, entonces creo que ya tiene el micrófono para que lo activa el micrófono, Jennifer. O si no tienes, puedes escribir la pregunta.
Erika. Ok, entonces si el paciente, si no estamos trabajando la masticación espontánea, que es colocamos el alimento, si no estamos trabajando eso, podemos colocar el alimento recomendable en las comisuras. De este ladito, si el paciente es con alimento, ya buscamos pues el alimento, ya sean tipos dulces, barritas duras, comida, y lo introducimos por las comisuras con un bajalengua, preferiblemente plástico, para que no se nos parta. Y empezamos a hacer, le pedimos al paciente que mastique. Si el paciente no puede masticar, le hacemos el apoyo. ¿Cómo lo hacemos el apoyo? El dedo medio, debajo del mentón, dedo índice sobre el mentón y dedo pulgar sobre la articulación. Y empezamos a hacer el movimiento. Si el paciente no lo hace de forma espontánea, colocamos el estímulo y le ayudamos. ¿Listo? De ambos lados. Si estamos fortaleciendo la función masticatoria, ya sea que el paciente mastique y le falte más tono o que definitivamente no mastique nada y le estamos enseñando el proceso de masticación. Ese sería un ejercicio. Con los tubitos, con la comida o cualquier estímulo que su terapeuta recomiende. ¿Dudas hasta ahí? Jennifer, hola, ¿tienes micrófono? Jennifer no ha podido activar el micrófono. Si quieres puedes escribirlo en el chat Sí. para que puedas continuar. Si vamos a trabajar la masticación desde los movimientos de traspaso o los movimientos de la comida, sabemos que no masticamos como que, sino que el alimento vamos masticando, va haciendo ciertos movimientos a través de la masticación que nos ayudan a organizar ese bolo. Entonces, si estamos trabajando el traspaso del alimento, lo podemos trabajar igual. Presentamos el alimento en la parte central, en la parte lateral y en la parte contraria. El mismo apoyo si el paciente no mastica y vamos, si es con tubito de masticación o cualquier otro estímulo, lo vamos haciendo el movimiento. ¿Van a preguntar algo acá? Hay alguien de Brasil que tiene pregunta. ¿Tem alguien do Brasil que tem alguma pergunta para a doutora responder? Por enquanto ninguém ainda não mandou nada, né? Por ahora nadie preguntó nadie. Y Jennifer está... Jennifer está escribiendo, ya está escribiendo en el chat. Ok, bueno. Jennifer, si tiene, mientras la va escribiendo, continúa, doctora. Ok, otro ejercicio de masticación, pero enfocado en la estimulación sensorial, porque recuerden, yo les mencioné ahorita que hay alteraciones a nivel sensorial que los pacientes no toleran ciertas texturas sólidas y apenas introducimos el alimento, les produce arcada o aprieta o rechazan esa textura, entonces se trabaja desde la parte de la masticación y el objetivo sería disminuir la hipersensibilidad táctil que le permita una mayor estimulación en la cavidad oral y la función masticatoria, o sea, facilitar esa tolerancia a esa textura y a ese proceso de masticación. Ojo, hay que mirar cómo está la estructura, si no hay lesiones, si no hay alguna alteración que le genere dolor, molestia, tenemos que apoyarnos ya en otro profesional maxilofacial o el profesional encargado en el tema. Por eso tenemos que estar seguros de cómo está nuestro paciente. ¿Cuál es el ejercicio? Masajito, introducimos por comisura el dedo o el cepillito, el masajeador, lo que les recomiende, y hacemos masajito circular dentro, con textura, con temperatura, vamos cambiando poquito a poco. Nos apoyamos en la terapeuta ocupacional con la parte sensorial de texturas. Y bueno, se introduce el dedito, se lleva el dedo hacia el vestíbulo superior, todo lo que son encías dentro y ahí vamos poco a poco llegando hacia la parte más profunda de la boca, pero siempre empezamos por la parte distal para ir mejorando
esa estimulación, esa tolerancia. ¿Listo? Y hasta que lleguemos a los ejercicios ya con diferentes texturas de la masticación. Okay. Otro ejercicio de masticación que estaría encaminado a el selle labial. La debilidad muscular nos genera que la boca siempre esté abierta, ¿cierto? Entonces necesitamos fortalecer un poquito más los labios y que ese selle mejore, pero hay que facilitarle las herramientas para que el niño degluta y respire bien, porque si el niño no está respirando bien, obviamente va a estar apoyado con su boca y su boca va a estar abierta. ¿Listo? Sí, entonces, ¿qué hacemos acá? Se introduce el dedo en la boca a través de las comisuras, igual, los masajes, ejercicios de manera profunda y rápida, porque ya trabajamos la parte de tolerancia sensorial, entonces ya nos permite ir más rápido con estos ejercicios. Y los sabores, las texturas, si no hay riesgo de broncoaspiración. Listo, ¿qué otro ejercicio de masticación? Las praxias mandibulares o los movimientos de mandíbula que nos ayudan a entrenar y fortalecer la función de masticación para brindar mayores oportunidades para desarrollar habilidades deglutorias y de articulación. Le pedimos al paciente que abra y cierre su boca. ¿Qué más podemos realizar con paleticas, sostén? ¿Qué más? Apertura prolongada. Ok, déjame terminar la idea y ya miramos la pregunta de Dios. Movilización lateral de mandíbula hacia arriba abajo, de un lado al otro, y todo eso nos ayuda a mejorar la parte de la masticación. ¿Qué más? Abrir la boca y cerrar, morder el labio, colocar hacia adelante, hacia atrás, morder el labio superior, inferior. ¿Qué más? Bueno, la mandíbula a la derecha y a la izquierda. Y ahí finalizamos con la parte de masticación. Ahora sí, Jennifer. Brian, bueno, la voy a leer. La voy a leer en español. Aquí Francisco nos la va a traducir. Entonces dice, Jennifer, dice, mi hijo tiene un problema, pero no sé qué es. Cuando estaba más pequeño, él estuvo con una fonoaudióloga, hizo unas cuantas terapias, ya se le había quitado, pero ahora que está grande volvió otra vez a atravesar. ¿Qué pasa cuando él habla? Cuando él habla se traba al hablar y cuando le toca exponer en público, aún más. Y se traba y no le salen las palabras y le da rabia. O sea, que no, se traba cuando habla. No sé si la puedes traducir, Fran. Mi hijo tem, meu filho, meu filho tem um problema, porém não sei se é quando ele estava pequeno. Ele já esteve com uma fonoaudiologista, fez várias terapias. Já havia tirado isso de travar a língua, porém agora que ele já está grande, voltou a passar por isso, principalmente quando ele está falando em público e quando a língua dele se trava, ele fica com raiva. Eso. Ok, bueno, aquí hay que tener en cuenta que me habla de un proceso inicial que superó y luego volvió a aparecer, que hay que tener en cuenta. Cuando ella habla de que no le salen las palabras, de que se traba, se le dificulta, hay que evaluar. Si es que la parte muscular no le responde y no puede articular bien, o que repite varias veces para decir sí quiero, sí, o sea, se queda como trabado para completar esas oraciones o esas fases, o si el problema como tal es que se le va la voz, o sea, hay que mirar cuál es la dificultad en sí que hace que él se frustre, tenga rabia y no quiera hablar. Por ejemplo, si es a nivel de fluidez, sería una disfemia o una tartamudez.
¿Por qué aparece inicial, se quita y por qué vuelve a aparecer? Porque la disfemia o la tartamudez, cuando los niños están en una etapa inicial, por ejemplo, un añito, están empezando a hablar, hay una tartamudez que es propiamente normal de ese proceso. Espérame, Doc, listo. Tem que ver isso, porque muitas vezes pode ser que a pessoa fala gaguejando, tem que ver se é isso, ou se é algum outro problema. Tartamudez ou disfemia. Ou disfemia, que eu acho que no Brasil é assim. Listo. Ok, entonces la disfemia en los primeros años de vida es como normal ese proceso, pero también se asocia a otras cosas a nivel del ambiente o algún proceso o sea, la disfemia como tal no se quita, cuando ya es un proceso patológico, no se quita, se disimula con muchos ejercicios, se mejora, pero cuando hay ciertas alteraciones del medio que afecten al paciente, otra vez como que reaparece o sus síntomas otra vez vuelven a notarse. Entonces, la mamita tiene que apoyarse mucho en la parte psicológica, en la parte fonoaudiológica, en la parte de indagar el medio donde está el niño para poder identificar qué le está generando esa dificultad. ¿Listo? Espérame, van a traducir ese pedacito, entonces se mejora con ejercicio y se apoya con fonoaudiología y psicología. Isso passa a ter uma melhora quando a pessoa faz exercícios, né, com a língua, sim, com a língua, e tem que receber um apoio de um fonoaudiologista ou um psicólogo. Listo, doctora. Por acá si también si no es un problema de disfemia o tartamudez, si es la parte muscular, que los músculos hay una alteración a nivel del tono como tal, que no puedo articular los fonemas, las palabras, ya hay que mirar y evaluar otra parte que no es lenguaje como tal, sino articulación. ¿Ya? Hay que mirarlo, hay que evaluarlo y saber cuál es el origen de la dificultad. Claro, espérame, Brian, acá Edgar nos saluda, nos dice que buen día a todos, gracias por esta charla conferencia, hace falta mucho en Colombia y Latinoamérica estos temas tan importantes, ojalá sea más seguido para el conocimiento y fortalecimiento de nuestra humanidad. Y Jennifer nos dice que le recomienda cuáles serían los pasos a seguir, cuáles ejercicios y es que dice que el hijo de ella tuvo varicela, que según eso podría haberlo afectado. Sí, lo que te decía, son los procesos que está enfrentando nuevamente y que desencadenan esos síntomas. Es igual si tiene una pérdida, o sea, si hay algo importante en la vida de esa persona, otra vez esos síntomas tratan de reaparecer. Entonces, ¿qué le recomiendo? Consultar el no, perdóname, Clara, dice que ella tuvo varicela cuando lo tuvo, al tenerlo, me imagino que en el vientre, paso a creer. Bueno, cuando hay ciertas enfermedades en la madre, pues en la disfemia o tartamudez no está relacionado, de pronto con algún otro síndrome o algo, pero no es. Pero cabe resaltar que estos trastornos son genéticos, que si el papá o algún familiar tienen esta dificultad, los niños también heredan cierta dificultad en la parte de disfemia o tartamudez. Bueno, yo estoy afirmando de que sea un proceso asumiendo que es disfemia o tartamudez porque no hay... Acá ya se le abrió el micrófono, no sé, Jennifer, si quieres, si puedes hablar, si alcanzas a hablar, si te escuchamos. Porque ya después de esto venimos con nuestro doctor genetista Salvador desde México. Bueno, creo que no ha podido Jennifer con el micrófono. Vamos a dejarle nuestro correo con Brian y que Brian se comunique contigo.
Acá Perfecto. dice que Edgar dice, yo también tengo en ocasiones un cierto momento, me trabo al hablar, pero es porque cuando al nacer me dejaron pasar de tiempo, dice Edgar. Sí, puede estar relacionado con alguna dificultad que le está generando dificultad a nivel muscular orofacial o algo asociado. ¿Listo? Por eso es importante un buen diagnóstico para poder hacer el abordaje adecuado. Bueno, entonces, ya para finalizar acá, las praxias labiales o linguales, que son los movimientos de labios y lengua, ¿a qué van encaminados? Van encaminados a mejorar la velocidad y la coordinación, la función lingual, la función labial. ¿Qué ejercicio? Sacar la lengua y guardar, llevar la lengua de derecha a izquierda, rotación de la lengua, recorrer con la lengua el paladar hacia atrás, empujar los dientes, chasquido, movimientos guturales, movimientos con la parte posterior de la lengua. Listo, son los ejercicios básicos labiales y linguales. Bueno, vamos a trabajar un ejercicio de la deglución de líquidos, asumiendo que el paciente no hay riesgo de broncoaspiración y que puede haber un manejo adecuado de la deglución de líquidos, pero que necesita mejorar la succión. Necesita mejorar esa posición de labios para ingerir los líquidos. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la succión o la ingesta de líquidos. Se le pide al paciente que en una jeringuilla, vamos a utilizar una jeringuilla, colocamos el líquido y le vamos a pedir al paciente que succione. Si el paciente no succiona, pero está tragando bien, vamos facilitándole, empujando un poquito la jeringuilla para que él vaya haciendo esa parte de estimulación. Si el paciente tiene dificultad con los líquidos, muy claro, porque ese es otro tema, hay líquidos claros, como el jugo, el tinto, pero hay líquidos de más consistencia, como los néctar. Entonces, dependiendo del líquido que tolere el paciente, vamos a colocarle en la jeringuilla y podemos hacer el ejercicio que nos ayude a una mejor succión o mejor fuerza para absorber esos líquidos. La deglución con alimentos más sólidos o de más consistencia, ya nos aseguramos que el paciente no tiene ningún riesgo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el objetivo principal? Automatizar ya en lo posible una correcta deglución. ¿Listo? Entonces le pedimos al paciente que tome agua, que sostenga el agua, coloca la punta de la lengua sobre el paladar. El agua va a quedar entre la lengua y el paladar sostenida y le pedimos traga. Sostén y traga. El paciente consciente que ejecuta órdenes, que no tiene ninguna dificultad a nivel cognitivo, lo va a hacer y eso le ayuda a el manejo de la deglución con alimentos más sólidos. Pero si el paciente no ejecuta ninguna orden, ya hay otro tipo de maniobras que le facilitamos los fonoaudiólogos y que son bajo supervisión del profesional acá. ¿Ya? Maniobras con cambios posturales y maniobras facilitadoras que optimicen esa deglución. ¿Listo? ¿Alguna duda por aquí? Bueno, doctora, pues nos quedó bastante claro el tema de los ejercicios, muy interesantes, muy buenos hacerlos para todos. Recuerden que la rehabilitación integral es algo muy completo y que sirve muchísimo en el tema de POMPE. Por acá tenemos precisamente a la doctora Sandra, que nos acompaña del Instituto Roosevelt, que le doy las gracias por estar en este momento acá con nosotros, acompañándonos. Y sabemos que es uno de los pilares importantísimos en el tema de POMPE. De verdad, muchísimas gracias, doctora Clara. Las preguntas que nos queden, vamos a dejarlas para que correo de Clara y vamos a hacerlo directamente junto con ella, las preguntas que nos queden, ¿vale? Listo, gracias a Muchísimas ustedes por gracias. invitarme. Doctora. Emocionada siempre que comparto estos espacios. Qué buena volverla a ver. Entonces que nos Igual, hagamos más cositas en el mes de mayo.
Sí, ok, perfecto. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Clara. Ok. Bueno, vamos a continuar. Aquí te dicen que obrigado desde